Ahora, profesor Pekel, el discurso de Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, empezó diciendo: estamos aquí porque queremos la paz y los palestinos buscamos desesperadamente la paz. Ya la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que es un discurso mentiroso, lleno de odio y de propaganda mentirosa contra el ejército israelí. ¿Cómo analiza usted la postura con la que llegó Mahmoud Abbas a convencer a los miembros de las Naciones Unidas de este reconocimiento? Abbas tiene un gran problema. Realmente, de acuerdo a la Convención de Montevideo de 1932, que define lo que es legalmente un Estado, Palestina no lo es porque el primer requerimiento para ser un Estado es tener un gobierno. Palestina tiene dos gobiernos, tiene un gobierno en Gaza y tiene un gobierno en Cisjordania. Y en Gaza, en el año 2007, los señores de Hamas, que sí habían ganado las legislativas en el 2006, pero en el año 2007 decidieron expulsar a la OLP, a la Autoridad Palestina, por la fuerza de Gaza en una miniguerra civil que dejó unos 200 muertos. A los militantes del Fatah los tiraban desde los edificios y los linchaban. Y así tiene hoy en día Palestina dos gobiernos, por lo tanto ese requisito no se cumple para ser un Estado. Abbas tiene el problema que cómo va a negociar él y asegurar que lo que él negocie con Israel, Hamas lo va a cumplir. Si Hamas no reconoce a Israel, si Hamas no renuncia al terrorismo, Hamas utiliza algo que nosotros conocemos, que es la combinación de las formas de lucha, y mientras Hamas siga apoyando el terrorismo y siga no reconociendo a Israel y siga gobernando Gaza, entonces a nombre de quién está Mahmoud Abbas hablando cuando finalmente se siente a negociar con Israel, que es el único camino para que en verdad se cree un Estado palestino. Hoy Palestina es una silla en la ONU. Lo que queremos es que Palestina sea un Estado en paz al lado de Israel. Antes del reconocimiento de Palestina como Estado observador de las Naciones Unidas, este país ya había intentado 3 veces tener una participación más activa en el seno de la ONU. Los países árabes, Yasser Arafat, ex líder de la Autoridad Nacional Palestina, y su sucesor, Mahmoud Abbas, ya habían acudido a Naciones Unidas. Sin embargo, sus propuestas no prosperaron por falta de apoyo de los demás miembros de la organización. El reconocimiento de Palestina como Estado observador ante las Naciones Unidas constituye un avance más en sus pretensiones de ser reconocido ante el organismo internacional. Simbólicas victorias a nivel diplomático, pero también varias derrotas han marcado el camino que Palestina ha recorrido en las Naciones Unidas. Antes del apoyo masivo de la Asamblea General este jueves, 3 intentos fallidos bloquearon sus aspiraciones. Diciembre de 1989. Los países árabes presentaron la primera propuesta ante Naciones Unidas para que el organismo reconociera un Estado palestino. Sin embargo, la votación fue aplazada luego de que Estados Unidos amenazara con dejar de contribuir económicamente a la ONU si el documento era aprobado. El entonces presidente de la Asamblea General, Joseph Garba, criticó la posición de la nación norteamericana. La contribución de Estados Unidos al presupuesto no puede estar de ninguna forma ligado a lo que pase en la Asamblea General. El presupuesto americano es una deuda y no un préstamo o caridad. Noviembre de 1997. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en una carta del entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, solicitó el reconocimiento de su país como Estado. Luego, la Liga Árabe presentó una propuesta para otorgar a Palestina una participación más activa en la ONU, con los mismos derechos que tiene un Estado miembro, pero sin derecho a voto. La propuesta no prosperó por falta de apoyo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Septiembre de 2011. Mahmoud Abbas, el sucesor de Yasser Arafat como presidente de la Autoridad Nacional Palestina, solicitó formalmente su adhesión a la ONU. Tras 63 años de sufrimiento, basta, basta, basta. Es hora de que el pueblo palestino consiga su libertad y sus derechos. Ha llegado la hora de la primavera palestina, de la independencia. El secretario general de la ONU remitió la propuesta al Consejo de Seguridad. Sin embargo, solo 8 de los 15 miembros apoyaron a Palestina, mientras que Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Colombia, Francia, Portugal y Bosnia-Herzegovina hicieron su derecho a voto o se abstuvieron. Para ser reconocido como Estado miembro pleno ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la petición debía obtener 9 votos como mínimo y ningún veto.
La plaza de Yasser Arafat, en el centro de Ramala, estalló en júbilo tras conocer los resultados de la votación en la Asamblea General de la ONU, que aprobó esta aceptación de Palestina como Estado observador no miembro en el foro. En Ramala, Palestina, está Javier Awad. Él es miembro del equipo negociador palestino, portavoz de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, quien estuvo en estas celebraciones. Señor Awad, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por esta invitación en un momento en el cual estamos bastante felices acá en Palestina. ¿Cómo recibieron esta noticia? Supimos que en la plaza estuvieron siguiendo en pantalla gigante lo que ocurría en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, no solo en la plaza Yasser Arafat de Ramallah, hubo pantallas gigantes en toda Palestina, desde Jenin en el norte hasta la Franja de Gaza en el sur, en nuestra capital Jerusalén, en Belén, la ciudad de Cristo, donde hubo pantallas gigantes puestas en el muro racista puesto por Israel en medio de la ciudad sagrada de Belén. Por ende acá nosotros tuvimos una gran celebración, la cual seguimos de todas formas y seguimos con mucha atención el voto de cada país. Seguimos tanto la dignidad de la gran mayoría de América Latina como la vergüenza del voto panameño, así como también el gran apoyo que pudimos recibir en África, Asia y particularmente en la Unión Europea, que creo que es bastante notable. Usted, como habitante de este territorio palestino, ¿cree que van a cambiar las cosas? ¿Espera algún día ser libre e independiente? Bueno, nosotros esperamos y por eso es que llevamos a cabo esta clase de acciones. Si no fuese por esto, por esta realidad, nosotros no iríamos a Naciones Unidas. Nosotros creemos firmemente que la paz sí es posible, que dos estados son posibles, que Palestina puede vivir lado a lado con el Estado de Israel. Lamentablemente el Estado de Israel no quiere poner fin a su ilegal ocupación que comenzó en 1967, y este voto en Naciones Unidas esperemos que pueda marcar una nueva era en la cual nosotros hemos definido junto con la comunidad internacional los términos de referencia de cualquier futuro proceso de negociación, y el Estado de Israel deberá tener la misma preponencia frente a la misma pregunta que hoy día estuvo todo el mundo: querer ser recordado como alguien que se ha puesto en el lado correcto o en el lado errado de la historia. Hasta el momento, y este voto yo creo que una cosa muy importante que explica es que el gobierno del señor Netanyahu está haciendo muy difícil ni siquiera a sus amigos más cercanos poder defenderlo, y ese es el caso, por ejemplo, de Alemania, que hoy día se abstuvo, de Italia, que votó a favor de Palestina, de Holanda y Australia, que también se abstuvieron, que eran votos que hasta hace muy poco eran votos que de seguro iban a ir al lado israelí. Ahora, ¿ustedes en este momento se sienten satisfechos con la decisión de Naciones Unidas? Bueno, lo que ha sucedido es claramente lo que buscábamos, pero este no es el fin del camino. Nosotros evidentemente que seguiremos no solamente hasta que Palestina sea un Estado miembro, sino que también hasta que Palestina sea un Estado libre. Y creo que eso es lo más importante. Y con este paso nosotros hemos ganado una serie de elementos, como recurrir a organismos internacionales, tratados internacionales, que vamos a utilizar en el momento indicado, en el lugar indicado y con las razones indicadas y precisas, pero insisto, creemos que si bien este es un momento en el cual nuestro pueblo está muy feliz y celebrando, también es un momento que tenemos que llamar a la calma, y la gente debe entender de que aún nos queda un camino muy largo por seguir para poder lograr nuestra libertad. No va a ser fácil el camino, pero creemos que hoy día hemos avanzado bastante. Ahora, profesor Marcos Pekel, si bien hubo una decisión favorable para Palestina, las grandes potencias, grandes países como Estados Unidos y algunas europeas siguen estando con Israel. Entonces, ¿podría interpretarse que no va a cambiar nada en el panorama político e ideológico de lo que ocurre en la Franja de Gaza? No, primero que todo, un saludo a Javier allá en Ramala, donde yo tuve el honor de estar hace aproximadamente un par de meses. Es que no es estar con Israel, eso es malinterpretar las cosas, es estar con un proceso de negociación que lleve a una paz para que la Palestina libre, al lado de Israel libre, puedan convivir en paz por secula seculorum. Y eso se va a lograr únicamente con negociación. Eso no se va a lograr ni yendo al tribunal penal, ni yendo a hacer denuncias, ni pasándose de victimarios todo el tiempo, sino sentándose a negociar con Israel. El problema que tienen es lo que hemos dicho acá: ¿qué pasa con Hamas en la Franja de Gaza? Decían, Israel se retiró de Gaza en el año 2005, allá está Hamas, que expulsó a la OLP, ya lo dijimos, y que
pasa con Hamas. Hamas no reconoce a Israel y Hamas es un segundo gobierno palestino. Entonces ahí está la gran dificultad en la negociación. Israel se sienta a negociar con Mahmoud Abbas y cómo sabemos que Mahmoud Abbas habla a nombre de Hamas, habla a nombre de Gaza y que las decisiones que Mahmoud Abbas tome Hamas las respete y Hamas se pliegue a un proceso de paz que le implica a Hamas cambiar su razón de ser, que es reconocer el derecho de Israel a su Estado, el derecho del pueblo judío a su Estado. Señor Javier Awad, usted como miembro del equipo negociador palestino, ¿cree que la decisión tomada hoy en la ONU facilita las cosas para la paz, para un proceso, o por el contrario le pone un obstáculo? Yo lo primero que le diría al profesor ahí presente que no ponga excusas a la realidad que tenemos sobre el terreno. El proceso de paz simplemente ha llevado a que durante los últimos 20 años Israel, con una cultura de impunidad impresionante, haya podido triplicar el número de colonos, lo que hace mucho más difícil que nosotros podamos tener hoy en día una paz. Cuando se habla de Hamas, yo quiero ser muy claro. El líder de Hamas, Khaled Mashal, la semana pasada dijo lo que Netanyahu no ha podido decir en 30 años, que es que Hamas acepta un Estado palestino en la frontera de 1967. Hoy en día tuvimos cientos de miles de personas en toda Palestina levantando banderas de Al-Fatah y de Hamas y del Frente Popular y de todas las facciones palestinas, apoyando desde la Franja de Gaza, desde Cisjordania y en Jerusalén, nuestra capital, Jerusalén Oriental, la posición del presidente Mahmoud Abbas. Hamas ha sido muy claro en cuanto a que la Organización para la Liberación de Palestina tiene un mandato para poder negociar, y nosotros lo que estamos tratando de buscar con decisiones como esta de Naciones Unidas es simplemente poder acortar la brecha de poder que existe entre una potencia nuclear ocupante como el caso de Israel y un pueblo indefenso bajo ocupación como es el caso del pueblo palestino. Y por ende esta decisión evidentemente que nos pone más cerca de la paz, por cuanto la solución de los estados desaparece día a día con las topadoras israelíes construyendo más y más asentamientos. Hoy en día hay construcción de asentamientos activa en más de 200 colonias ilegales que tiene Israel en Cisjordania. Su canciller, el canciller israelí, es un colono él mismo, y creo que nosotros lo que estamos haciendo hoy día es simplemente intentar poner fin a 45 años de violaciones de derechos humanos y una cultura de impunidad sin precedentes que ha podido mantener Israel violando 65 resoluciones de Naciones Unidas. ¿Qué mejor lugar para poder resolver lo que está sucediendo que el lugar donde esto comenzó, que es Naciones Unidas? Desde Ramallah, Palestina, señor Javier Awad, muchas gracias por habernos acompañado. Es miembro del equipo negociador palestino y portavoz de la OLP. Muy amable. Gracias a usted, por favor. Vamos a una primera pausa comercial en el programa. Ya continuamos para seguir debatiendo la noticia más importante del día. La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado por mayoría absoluta una resolución que reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como un Estado observador no miembro.